de tiempo, pero tengo 8 puntos para compartir. Pero no se aflijan, hermanos, que vamos a llegar a los 35 minutos, 35 minutos, y vamos a hacer un cierre. Bien, la Biblia dice en Hechos capítulo 27, verso 20, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio o pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Señor, gracias por esta palabra. Bendice y unge mi vida y unge la vida de todos los que están acá. Sean bendecidos, sean ungidos. Pero Dios, cuando yo abra mi boca, Dios, que sea para dar palabra del cielo, de ciencia y de sabiduría para el necesitado. Por eso encomiendo todo este tiempo en tus manos, para que se eche tu voluntad y en la mano divina del Espíritu Santo, porque Él conoce, Él sabe cuál es la verdadera necesidad. Ayúdanos y auxílianos, Señor y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar hoy un poquito sobre una pregunta: ¿de quién soy y a quién sirvo? Eso aparece ahí en uno de los versículos. Pablo hace una referencia. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor. Amén. Del Dios de quién soy y a quién sirvo. ¿Ah? Vamos a hablar un poquito de esto, pero lo interesante, lo que nos enseña esta historia que ocurrió en la época del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía que ir a ser enjuiciado en Roma, y para eso necesitó viajar, tomar una embarcación, ¿verdad? Él ya estaba, digamos, él iba como preso, ¿verdad? Y junto a otros presos iban en esa embarcación. Esa embarcación sufrió un gran problema en el mar, porque se ve que estaban atravesando el mar en una zona, en un tiempo, en una estación de invierno, y se ve que los vientos huracanados, ustedes saben lo que son los vientos huracanados, no tanto por el Uruguay, sino por lo que ha salido en el informativo hace pocos días, allá por la Florida, en Estados Unidos y otras zonas más, ¿no? Todo el desastre que hace. Y peor si te agarra en una embarcación en el mar. Entonces el apóstol Pablo tenía que ir en esa embarcación. Ahora, sucedió una gran tempestad en ese mar. Si usted lee del versículo 13 en adelante, se va a ir enterando de todo lo que estaba pasando. Entonces dice en el versículo 20, dice: y ya no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. O sea que constantemente estaban siendo azotados y acosados por una tempestad que dice que era no pequeña. Una tempestad no pequeña. Y no es fácil, ¿verdad? Porque una cosa es pasar una tempestad y otra cosa es una enorme tempestad. Un viento huracanado en el mar es tremendamente peligroso. Y bueno, toda esta historia habla de todo lo que fue sucediendo, ¿verdad? Ahora esto nosotros tenemos, hermanos, que aplicarlo un poquito a nuestras vidas. Muchas veces nosotros hablamos, ¿verdad?, de que pasamos por tempestades, ¿sí o no? El cristiano tiene que saber, el creyente tiene que tener muy claro. Aquí estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solamente sufrió este tipo de tempestad.
El apóstol Pablo, como un hombre de fe, un hombre consagrado a Dios, un hombre de oración, ¿verdad? Fue llamado el apóstol de la fe, uno de los misioneros más grandes que tuvo la historia bíblica. Él no pasó solo ese tipo de tempestad. Habla de cárceles, de azotes, ¿verdad? De ser apedreado, de pasar hambre, de pasar frío, de pasar necesidad de todo tipo, de estar al borde de la muerte muchas veces, siendo un creyente, ¿verdad? Que a veces entonces tenemos que decir que no es tan fácil la vida del creyente. Nosotros tenemos que tener claro eso, hermanos. Pasamos por tempestades. ¿Amén? El creyente que sabe eso, sabe cómo estar preparado, ¿verdad? Se tiene que preparar de antemano. Y cuando hablo de tempestades, no estoy hablando de que venga un huracán en un tiempo sobre el Uruguay, un viento fuerte. Estoy hablando de algo espiritual, de una lucha espiritual, de una batalla espiritual que el ser humano vive. Y el cristiano también, porque somos seres humanos y estamos en un mundo donde somos atacados por el mal en muchas ocasiones. La Biblia allí en Efesios capítulo 6 habla de que nuestra lucha no es contra el ser humano, sino que es contra potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra demonios, espíritus inmundos. Hay un mundo de maldad que es espiritual, o sea que también nosotros enfrentamos una batalla que es espiritual, que quiere de alguna forma desenfocarnos de nuestra fe, desanimarnos de nuestra fe, ¿verdad? Para que perdamos la salvación, porque la salvación es por fe y estamos de paso por esta vida. Y quien descuida la salvación, quien pierde la fe, pierde la salvación. Por eso hay un enemigo que nos ataca constantemente y nos manda ciertas tempestades para que nosotros nos desanimemos, nos desalentemos. Pero si nosotros tenemos claro eso, también vamos a tomar toda la armadura que Dios nos da, porque la armadura que Dios nos da es mucho más poderosa, ¿verdad?, que el arma del enemigo. La Biblia ya nos dice que Jesús ya venció al diablo, ya lo derrotó. Pero el enemigo igual anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hay una tempestad, hay una tentación, hay un problema, hay una aflicción, hay una batalla que nos enfrentamos y a veces no es pequeña, ¿verdad? Dice que esta tempestad no era pequeña, ¿no? Era una enorme tempestad. Y como les he dicho, a veces una tempestad normal pequeña la superamos, a veces tranquilamente, a veces con un poco de oración, ¿verdad? Pero hay otras que no son fáciles. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, ¿no? Por muchos días. O sea que no veían el sol, no veían el día, ¿verdad? Ni las estrellas, había una densa oscuridad, y esa densa oscuridad era por mucho tiempo, por muchos días. Y a veces el cristiano enfrenta una densa oscuridad, ¿verdad? No ve sol. Qué lindo es ver el sol, ¿verdad? Qué lindo a veces cuando pasa días nublados, de lluvia, feos, ¿verdad? Ver que sale el sol. Hay un sentimiento de gozo, de alegría, ver brillar el sol. El sol es como sinónimo de alegría, de vida, de resplandor, de luz. Bueno, acá hacía muchos días que no veían el sol ni las estrellas. El cielo estaba oscuro. Y a veces para el cristiano el cielo está oscuro. A veces para el creyente que quiere salir adelante, que está buscando, que está en oración, ¿verdad? Que quiere prosperar, que quiere ser sanado, que quiere resolver un asunto de familia o emocional o financiero, ve que el cielo está oscuro. ¿Dónde está, verdad, esa luz? ¿Verdad? Es así. Ahora, sigue diciendo un poquito más en el mismo texto. No apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, habíamos perdido toda esperanza. Tremendo. Porque una tempestad no pequeña en el mar y por muchos días, esta gente que iba, eran 276 personas en total, dice que habían perdido toda esperanza.
Una cosa es tener una tempestad por un corto lapso de tiempo y otra cosa tener una tempestad no pequeña por mucho tiempo. No es fácil, hermanos. Nosotros tenemos que saber que la lucha a veces no es fácil, no es una cosa que podemos ir a la guerra con un escarbadiente y salir victorioso. Cuando el Señor nos pide que nosotros nos armemos con toda la armadura de Dios, es porque la batalla va a arreciar, la batalla va a ser fuerte, la tempestad a veces va a ser fuerte, no vamos a ver sol ni estrella a veces por muchos días y necesitamos mantenernos firmes. ¿Entienden? Entonces, no crea que es así nomás que podemos vencer. No es venir a la iglesia y que todo se va a solucionar. No es venir un día a una reunión de la iglesia y que todo va a brillar, que el sol va a brillar, que las estrellas van a brillar. No es así a veces. Hay que esperar, hay que mantenerse firme, pero hay que confiar. Amén. Habían perdido toda esperanza. Probablemente se veían totalmente sin solución, sin salida, sin respuestas, sin explicación. ¿Por qué tanto tiempo, Señor? ¿Por qué no soluciono esto, Señor? ¿Por qué esto me sigue azotando como una fuerte tormenta, Señor? ¿Por qué no encuentro una cura a este problema? ¿Por qué? ¿Dónde está la salida? Muchas veces como cristianos llegamos a pensar de esa forma. Y decimos por qué, y lo sabemos, y sufrimos, y nos entristecemos muchas veces. El cristiano a veces está triste, como el salmista, que muchas veces, ¿verdad?, se estaba con el alma muy turbada, ¿verdad?, muy apagada, muy triste por esa intensa lucha que estaba enfrentando. Pero es así, la Biblia nos enseña, hermanos, ¿verdad? Habían perdido toda esperanza, ¿verdad? No había esperanza, no había forma. Cuando uno pierde la esperanza, hay un dicho popular que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Ahora la Biblia dice aquí que ellos habían perdido toda esperanza. Yo no sé si en algún momento ustedes, como creyentes, perdieron toda esperanza, dijeron, bueno, no lucho más con esto, no sigo en busca de una solución para esto, no intento más nada, bajan los brazos, desisten. No sé si les ha pasado en algún momento, ¿verdad? Hay casos de creyentes que por un tiempo luchan, pelean la batalla, intentan, pero se cansan, se frustran, se deprimen, se desaniman y se apartan, ¿verdad? Perdieron la esperanza. El que pierde la esperanza es el que se aparta, el que se aleja, el que tira con todo, ¿verdad? Ese es el que perdió la esperanza. Qué bueno es cuando vuelven. Qué lindo es volver a tener esperanza, ¿no? Qué lindo es volver a nacer, qué lindo es volver a tener una oportunidad, qué lindo es encontrar un rayo de luz, ¿verdad? Una luz que nos ilumine, una estrella que resplandezca. ¿Amén? Seguimos. Dice el versículo 22. Después de todo, el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de entre vosotros, sino solamente de la nave. Aquí el apóstol Pablo exhorta a toda la tripulación, a todos los 276 que estaban re mal, y el apóstol Pablo también, ¿verdad? Porque lógico, él como ser humano y todo lo que estaba viviendo no era fácil. Pero él se pone en pie allí y dice, exhorto, dice, a tener buen ánimo porque no habrá ninguna pérdida de la tribulación. Exhorto a tener buen ánimo. Entonces, una de las cosas, hermanos, que el creyente debe tener una actitud, ¿verdad?, de animarse y animar a otros en las batallas, en las tempestades. Somos iglesia, somos un pueblo, somos hijos de Dios. Entonces, cuando vemos un hermano, una hermana en ese dolor, en esa tempestad, en esa oscuridad, en esa batalla, algunos perdiendo la esperanza, ¿verdad?, exhortarle a que tengan buen ánimo, que no se desanimen, en otra palabra. No te desanimes. Ahora, ¿por qué Pablo? Esto es importante. ¿Por qué Pablo fue capaz de, en medio de esa oscuridad, de esa noche oscura, de esa tempestad,
cómo él fue capaz de levantarse y animar todo un pueblo que estaba muriéndose en aquel entonces. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Lo cierto es que él alentó a confiar y a mantenerse firme. El versículo 23 dice de esta forma: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Gloria a Dios. Esta es la victoria, hermanos. De quién soy y a quién sirvo. Esta noche ha estado conmigo. En esta noche, en esa noche de oscuridad, de dolor, de amargura, donde no sé qué hacer, donde hay disolución, donde no hay sol que brille, no hay estrella que aparezca, ¿verdad? Donde parece que todo está perdido. En esa noche ha estado conmigo el ángel del Señor, ese Dios de quien yo soy. ¿De quién eres tú? ¿Eres del mismo Dios del apóstol Pablo? Si eres del mismo Dios del apóstol Pablo, hermanos, ninguna tempestad, amén, ninguna tempestad te va a destruir, ninguna lucha, ninguna batalla, ningún dolor, ninguna amenaza del enemigo te va a destruir. Y sé, hermano, que muchos de ustedes en muchas ocasiones han estado atravesando acosos de tormenta, y a veces no muy pequeña, y a veces también por muchos días. No pocos días han estado enfrentando, han sido constantes, se han mantenido firmes. Es porque han creído, han sabido, ¿verdad?, en quién están posicionados, en quién han creído. Amén. Nosotros tenemos que tener claro, ¿eh?, de quién somos. Si somos de Dios, Dios nos va a cuidar en esa batalla. Si somos de Cristo, la palabra dice que aunque vengan tempestades, si nosotros estamos fundamentados, afirmados en la roca, puede venir viento, puede venir tempestad, pero nos mantenemos firmes. Y si nos mantenemos firmes, esa tormenta va a pasar y vamos a llegar a la meta. Vamos a llegar a la victoria que necesitamos. Amén. Pero hay que tener claro de quién soy. Amén. ¿Somos del mundo? No somos del mundo, ¿verdad? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, dice el Señor. Somos del reino de Dios, somos hijos del gran rey. Somos de ese Cristo que venció la muerte, que resucitó al tercer día y hoy está con nosotros todos los días y está como poderoso gigante. Y la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo no soy del mundo, soy de Cristo, soy de Dios, pertenezco al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Qué importante, hermanos, pertenecer a la iglesia, ser parte de la iglesia. Saben que la Biblia dice, ¿verdad?, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Soy de Cristo, soy de Dios, soy de la iglesia de Cristo, soy del pueblo de Dios. Puede venir el infierno a intentar cosas, y ha venido y va a seguir viniendo el infierno a intentar cosas contra la iglesia. Pero la Biblia dice que la iglesia se levantará, y se ha levantado hace 2000 años. Más de 2000 años la iglesia permanece y sigue adelante, porque quien sustenta a la iglesia, quien protege, quien bendice, quien nutre a la iglesia, quien cubre a la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Gloria a Dios. En las noches más oscuras, hermanos, es cuando conocemos al Dios más grande. Así que si estás viviendo una tempestad de noche oscura y a veces no de pocos días, quiero decirte que estás conociendo a Dios, la fidelidad de Dios. Si estás acá es porque el Señor es fiel, te ha traído, te ha sostenido, y Él tiene un plan, tiene un propósito con tu vida. Y el propósito no es verte caído, destruido, amargado ni deprimido. El propósito es que seas luz, que te levantes, que brilles, que seas canal de bendición. Aleluya. Entonces Él te va a armar, te va a fortalecer, te va a restaurar, te va a sanar, te va a ungir, te va a vivificar, te va a santificar y vas a ser poderoso en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios se muestra en la noche más oscura. Ya voy en el punto 6.
Alégrense, gloria a Dios, de quien soy y a quien sirvo. Amén. Vamos al 7. Dice, no temas, porque sigue diciendo acá en el versículo más adelante, en el 24, dice de esta forma, diciendo, Pablo, el ángel le dijo, no temas. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Porque todo el mundo estaba muriéndose de miedo y muriéndose de hambre porque no podían tampoco comer. Todo ese tiempo en ayuna, con noches oscuras, siendo golpeado. Realmente hay que ponerse en ese lugar, hermanos. Ahora dice que el ángel le dijo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Gloria a Dios. Interesante esto, hermanos. En primer lugar, no temas. Pero ¿cuántas veces sentimos temor? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y somos muy ansiosos queriendo arreglar un futuro. Queremos controlar ya el futuro, no podemos controlar el presente y queremos controlar el futuro y decir, bueno, ¿cómo hacemos? Y a veces vivimos desesperados por el futuro. No podemos controlar el presente, ¿verdad? Y todavía queremos asegurar el futuro. Solamente Dios, el que puede estar en control de tu presente y de tu futuro. Solamente el Señor. Entonces no hay que desesperarse. Si antes de sentir temor, y yo creo que todos nosotros sentimos temor a veces, porque somos humanos, somos creyentes, pero igual somos humanos, no es fácil cuando todo viene mal. No es fácil cuando la noche es larga y es oscura y es larga. No es fácil cuando hay que llorar hoy, hay que llorar mañana. No es fácil cuando hay que sufrir un dolor hoy y también mañana. No es fácil. Pero no le estoy mintiendo si el creyente a veces pasa por esos momentos, ¿verdad? Por más que seamos creyentes, mientras estemos en esta vida y en este mundo, estamos expuestos a veces a sufrir ciertas cosas que nos duelen. Pero qué bueno es Dios que nos sostiene, qué bueno es Dios que nos hace atravesar, y verdad, y en esa tormenta Dios está contigo y te dice, no temas, yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Aleluya. Le dijo, no temas. Pero aún dice algo más interesante. Dice de esta forma en el mismo versículo 24, diciendo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. No temas, yo tengo un propósito contigo. Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios tenía un plan, él tenía que ir a Roma y en Roma allí predicar el evangelio, más allá que lo podía hacer de la cárcel o donde estuviera. Él tuvo un tiempo allí libre también, pero él, hermanos, él tenía que ir a predicar allí en Roma, ¿verdad? O sea, Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo. Por eso, aunque hubiera tormenta en el camino, él iba a llegar a la meta. Dios ya tenía resuelto el futuro de Pablo. Dios ya tenía resuelto todo, ¿verdad? Con el apóstol Pablo. Y Dios también ya tiene un plan contigo y un propósito contigo. Y aunque experimentes tormenta y adversidades y batallas, aunque el enemigo arrecie y te acose a veces por mucho tiempo, vas a ser libre. Dios te dará victoria y Dios cumplirá su propósito en ustedes, en nosotros, en la iglesia, en cada uno de los que creemos en Él. Amén. Entonces, no temas. Amén. Y sigue diciendo en el mismo versículo, diciendo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Te hago una pregunta, ¿quiénes son los que están navegando contigo? Piensa quiénes son los que están navegando contigo. En este caso, con el apóstol Pablo, podía haber algunos amigos de Pablo. Había gente que conocía a Pablo, que no quería la muerte de Pablo, porque en algún momento intentaron matar a todos los presos, ¿verdad? Pero allí hicieron, ciertos planes principalmente para que Pablo no muriera en ese momento, ¿verdad? Y bueno, después estaban los presos y demás. Pero lo cierto es que, dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cuál es esa pregunta que tenemos que hacernos entonces? ¿Quiénes son los que están navegando contigo? Piensa un poquito. ¿Tu familia es la que está navegando contigo? ¿Verdad? ¿Tus amigos, tus conocidos? ¿Verdad? ¿Quiénes son los que están navegando contigo? Bueno, todos aquellos que están navegando contigo, que pueden ser estos, ¿verdad? Principalmente los familiares.
que están navegando, que están en tus planes, que están en tu vida, que tenés contacto con ellos, que estás relacionándote. Quizás hay problemas ahí entre ellos, hay situaciones, ¿verdad?, que son difíciles, pero están navegando. Es parte de tu preocupación. A veces nos preocupa nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos, ¿verdad? ¿Recuerdan el predicador el otro día, uno de ellos, Baldoni, cuando hablaba de su hija, de su niña, que estaba como endemoniada, como mal, al punto, hermanos, que la tenían que internar, y en ese momento que ellos la iban a visitar como padres, visitar a una hija de 14 años, y que la hija no lo quisiera recibir, no quiero saber nada de mis padres. ¿Entienden? No es fácil, ¿verdad? ¿Cuántos problemas, cuántas preocupaciones tenemos con nuestros hijos, o nuestro nieto, o nuestra familia, o nuestro esposo, o nuestra esposa, ¿verdad? Cuánto anhelo de que les vaya bien, ¿verdad? Y a veces los vemos mal y sufrimos. Los vemos caídos, los vemos tristes, los vemos cometiendo errores. ¿Y cuánto nos duele, hermanos? ¿Cuánto nos duele cuando le va mal a un hijo en el trabajo, cuando lo echan? Pero la Biblia dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Amén. Dios te ha concedido a tus hijos. ¿Qué quiero decir eso? Que Dios no va a permitir, porque Dios acá en esta embarcación no permitió que ninguno pereciera. Y Dios no va a permitir. Dale gloria a Dios. El Señor no va a permitir. Dios no va a permitir, hermanos, que aquellos que navegan contigo en tus oraciones cada día, en tu clamor por ellos. Yo no sé qué es lo que está navegando contigo, pero dice que Dios ha concedido, no van a perecer todos los que navegan contigo. Dale gloria a Dios, porque Dios es bueno. Él sabe de esa batalla, Él sabe de esa tempestad, Él sabe de esa lucha, pero Él sabe de que estás creyendo. Amén, en ese mismo Dios que tenía el apóstol Pablo, hermanos. Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo. Esta noche ha estado conmigo, aleluya, el ángel del Señor, ese Dios en quien yo he creído. Gloria a Dios y a quien sirvo. Y Él te ha concedido todos los que navegan contigo. Familiares, pensá en esos familiares, en esos amigos que amás, en esos conocidos. Y para terminar quiero decirte lo que nos enseña esto. Una, que Dios dice, no temas, ten ánimo, confía. En el versículo 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Amén. Tengan ánimo, hermanos. Si ustedes confían en Dios, tengan ánimo, no se desanimen por esas batallas, por esas malas noticias. Amén. Porque yo confío, dice, en Dios, que será así como me ha dicho. Amén. Así como me ha dicho. Si usted sigue la historia de esto, ustedes saben todo lo que pasó. Llegaron al puerto, a pesar de que la nave se deshizo, pero ninguno murió, ¿verdad? Y el apóstol Pablo fue de mucha bendición en la isla de Malta, y después siguieron viaje, pero llegó a Roma y demás. Pero ninguno pereció de aquellos que navegaban juntos con Pablo. Tú eres un Pablo. Tú eres un Pablo, y hay mucha gente, familiares, amigos quizás, que están navegando contigo, que están navegando en tus oraciones, en tus pensamientos, en tus deseos de que tengan un cambio, en tu deseo de un milagro, en las emociones, de una restauración. Dios, amén. ¿De quién soy y a quién sirvo? Yo soy de Cristo, no sé ustedes. ¿De quién son ustedes? ¿De quién somos? Entonces el Señor va a conceder todos los que navegan contigo. Dios te va a conceder. Dios no los va a dejar perecer en el mar embravecido de este mundo. Dios no los va. Pero dale gracias al Señor.
Si podemos cantar una canción de adoración, vamos a agradecer a Dios para ir terminando.